Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, bienvenidos a este programa, tu programa No Estás Solo, con la psicóloga Mónica Mesa, por medio de Radio Pasión US, que se transmite a más de 60 países. Gracias Paula Gómez y Ricky Guzmán, fundadores de esta estación. Y bueno, tengo el gusto de decirles que voy a hacer este es un segundo programa de grafología, debido a que el primero tuvo mucho éxito, les gustó a muchísimas personas. Y bueno, pues me pidieron varios que hiciera una segunda parte. Y aquí estoy con Paco Briviesca, mi tío, que para los que no vieron el otro programa, les recomiendo que lo vean. Y bueno, de todos modos, él se va a presentar y todo para los que no tienen el antecedente. Es un grafólogo destacado aquí en México. Hizo un libro bellísimo que se llama Grafología y Psicología, del cual vamos a hablar. Vamos a hablar este programa de una pequeña sección que tiene que ver con los 7 pecados capitales, aunque él habla de esto como capitales emocionales o algo así. Entonces, emociones capitales. Emociones capitales. Entonces es un tema que se me hizo muy interesante y bueno, le pedí que por favor lo desarrollara esta vez. Y bueno, aquí está José Francisco Briviesca. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto volver a hablar con mi querida sobrina. Igualmente, Mónica. todo un gusto y un honor, tío. Ajá. Pues tío, si quieres, empieza por presentarte un poquito qué estudiaste para los que no vieron el primer programa y luego ya entramos al tema. ¿Cómo ves? Mira, me llamo José Francisco Briviesca González. José porque a todo mundo de nuestra generación les ponían José por default. Y he estudiado de todo. Ajá. Empecé por arquitectura, luego estudié psicología, estuve en un seminario 8 años, estudié filosofía, un poco de teología, luego estudié en la Universidad Panamericana, terminé mi carrera de filosofía y pedagogía, tuve un taller a mi cargo, lo cual me enseña mucho los que son los requerimientos de un empleador con respecto a sus empleados y los requerimientos que tiene un empleado respecto a su empleador. Esto me ha sido de mucha utilidad para ir desarrollando poco a poco la grafología, la cual pues tengo la vanidad de pensar que yo la inventé aquí en México, porque cuando hace 55 años que la tomé no existía aquí en México. Yo busqué una buena editorial en España, conseguí un libro que se refiriera a eso del doctor Augusto Bells, que todavía hasta la fecha sigue siendo el non plus ultra en grafología, y he seguido yo estudiando por mi cuenta, desarrollando un sistema basado en la caracterología del ESEN. Pues eso es básicamente mi desarrollo, que ha sido totalmente personal y autodidacta, como ha sido toda mi vida. Soy bastante anárquico con respecto a la educación normal de las Sí, universidades. bueno, gracias a eso, pues fuiste un pionero y la verdad es que ya tienes 50 años mi tío haciendo grafología y bueno, todos estos conocimientos de filosofía, de psicología, de pedagogía, todos se aplican, todos le han servido para la hora de analizar una letra, ¿no, tío? Curiosamente hasta los de arquitectura, Fíjate. curiosamente.
Sí, claro, Sí, sí, porque sí. son como los planos Sí, y es todo. el manejo de la línea, la geometría, todo esto Fíjate qué es muy interesante. interesante, Esa era sí. tu misión en la vida, tío, yo creo, Bueno, ¿no? Porque qué chistoso, todo lo que hiciste en tu vida finalmente te llevó a esto y todo te sirvió, ¿no? Todo. fíjate que lo que más me sirve, bueno, de las cosas que más me sirven, es que cómo hubiera yo deseado que hubiera alguien que en mis principios me hubiera dicho cuáles eran mis intereses subyacentes, cuáles eran mis facilidades, mis habilidades, y que me hubiera indicado desde un principio a dedicarme a la psicología. Hubiera sido para mí un gran ahorro de tiempo, y es ahora parte de lo que me dedico es a eso, a ahorrarle tiempo a la gente. Sí, no, lo que pasa es que como que falta mucho en cuestión de orientación vocacional, Ujú, pero yo creo que finalmente todo te sirvió, tío. claro. Todo te sirvió, o sea, el haber pasado por todo lo que pasaste te sirvió. Y lo bueno es que seguiste tu vocación porque decías que todo empezó desde que encontraste una revista y se te Sí, hizo bien interesante sí. cómo analizaban la letra y de ahí que te enganchaste y ya empezaste a hacer todo esto, ¿no? Entonces, Ujú. finalmente, qué importante para los jóvenes, yo digo de ahora, pues seguir esa vocación, ese instinto, ¿no? Porque nunca sabes por dónde te va a llamar. Creo que es importante nunca detenerte. Ujú. Siempre hay una salida y esa salida poquito a poquito a base de derivaciones te va llevando a lo que son pues tu éxito, el éxito en tu vida, que realmente el éxito en la vida es vivirla. Exacto. Pues qué padre, es todo un filósofo mi tío. Entonces, fíjense que bueno, está el capítulo este que les voy a platicar, que se llama Emociones Capitales, Sí, ¿verdad? que son, Emociones. son, son los problemas capitales que le muestran a uno la iglesia desde el principio, que Ajá, son en orden la soberbia, la ajá, avaricia, la ajá. gula, la envidia, la pereza, soberbia, la avaricia, lujuria, ira, Mira, gula, envidia sí. y pereza. La lujuria me gusta. Pues sí, la verdad es que está muy interesante su libro porque analiza cada una de estas emociones capitales y te dice un poco el por qué, o sea, como el origen que tiene que ver con la supervivencia, me contaba mi tío, si quieres luego les dices Sí. cómo derivas toda la filosofía y todo lo que es la grafología, lo deriva del instinto de supervivencia y qué otra cosa. Del instinto de supervivencia o del deseo de la vuelta a la materia inerte, que es lo que traen los depresivos, por ejemplo, o mucha gente que no quiere la sobrevivencia, sino que quiere volverse una piedra, o sea, quedar otra vez inerte en la tranquilidad absoluta, infinita de la materia inerte del mundo, de la tierra. ¿Sí? Porque es como que mi postura puede ser evasiva, ¿no? Y me Sí, vuelvo una piedrita que el río la va sí, llevando sí. conforme se mueve el río y no tanto por lo que yo voy decidiendo. Y la otra postura que es como más, ambiciosa, se podría Sí, decir. bueno, por ejemplo, una piedra que se detiene Ujú, y que se labra con el agua que ajá, pasa, ok, que toma una forma más tranquila, que se adapta al mundo, que no choca con el agua que viene, sino que toma una forma, ajá, pues, placentera al final de cuentas. ok. Y Pero también hay las piedras que están chocando todo el tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, hay de todo en la vida. Hay Exacto. piedras de todo tipo. Pero fíjense qué interesante porque todo parte de este instinto de supervivencia, ¿no, tío? Todo Sí, parte de sí, este sí, instinto de sí, 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 supervivencia. sí. Entonces, a ver, tío, empiezanos a platicar por la primera que tú quieras de las Sí, sí, emociones capitales. sí, sí. Estas emociones capitales, o puestos como pecados capitales, que han tenido una evolución en la iglesia durante muchos siglos, Ujú, tienen su razón de ser porque finalmente te conectan con tu realidad. Cuando la sabes manejar ujú, bien, ujú, te conectan con tu realidad y pueden hacer que tu vida sea exitosa y ujú, placentera, ujú, o estas mismas que son las fuerzas principales del ser ujú, humano ujú, para la sobrevivencia, ujú, puedan llevarte a un rechazo total de la sociedad, aún al pecado. O sea, ujú, ujú. estos en la Iglesia Católica son considerados como pecados Ajá, mortales, ¿eh? Son ajá, pecados que te llevan al infierno. ajá, Pero en realidad yo pienso que son pasiones ok. que tienen que ser manejadas Ujú, y que muchas veces son base
Ujú. para una buena convivencia, para una buena sobrevivencia y para que logres un éxito relativo en tu entorno. ¿Cómo pueden ser base para una buena convivencia? A ver, Sí, explícame. por ejemplo, la Ujú. soberbia. Ajá, La soberbia, tú dices, no, ya no voy a ser soberbio, entonces me voy a humillar. ajá. Espérate, momento. Conserva tu soberbia, pero manéjala, ¿sí? Okey, O sea, la okey. soberbia es el deseo de sobrepasar Ujú. lo que nos dieron nuestros padres, Okey. ¿sí? Ujú. Estamos sobrepasando. Esto se va a aparecer en la grafología de alguna manera proyectado, en Ajá. un margen derecho, de una forma, un margen izquierdo de otra manera, y en Okey. una alineación Ujú. de las líneas. Cuando nosotros nos alineamos conforme a Ujú. la realidad de una manera idealista Ajá. y empezamos a levantar nuestros renglones, Ajá, ajá. estamos saliéndonos de la realidad. La Okey. soberbia está ejerciendo un poder sobre nosotros que nos va a desfasar, que Ujú. nos va a hacer chocar, Ujú. pues, con el techo. O sea, bueno, a ver si te Sí. entiendo, porque todas estas, cada una de las, emociones, digamos, podría tener su punto, si lo sabes manejar, su punto bueno, su punto positivo. Yo creo que Ajá, de hecho son ajá. más positivas que negativas. Okey, Son fuerzas que traemos, okey, son fuerzas que tenemos. Si las desechamos, nos volvemos a la materia inerte, nos volvemos a hacer piedras o a ser okey, amibas, okey. ¿sí? Ahora, todo en exceso o en Sí, extremo es malo, ¿no? Que sí, 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 finalmente los sí. pecados capitales lo que hablan es llevarte esto en Ah, forma extrema, que, por ejemplo, alguien con gula que nada más se la pase come, y come, y come, y que sí, no vea más allá de si como o no como, etcétera, pues ya digamos que, sí, pues ya no es funcionar, ya no es funcional. ¿no? De hecho, está dañándose. Ajá, Esto, si te acuerdas, cuando yo en tercero de primaria, ajá, ajá, me acuerdo de mi clase de biología, ujú, me encantaba a mí, nos ajá, hablaron de los tropismos. okey, Los tropismos, hay tropismos positivos y tropismos negativos. La amiba va caminando y está un granito de sal, ajá, entonces da la vuelta, regresa. ajá, Es un tropismo negativo. okey, La sal la va a matar. okey, O la amiba va caminando y encuentra un granito de azúcar. ujú. Va y lo envuelve, es un tropismo Okey. positivo. Son tropismos. Ajá, Igual el hombre, ajá. después de la gran complejidad en todo su organismo, Ujú. está respondiendo a tropismos, ¿sí? Okey. A la comida, Ajá, al bienestar, al ajá. éxito, Ujú. está respondiendo a tropismos. Entonces, el chiste es que encontrar que estos tropismos estén apegados a la realidad Ujú. y no nos vayan a causar problemas. Para eso tenemos toda la ayuda de las ciencias médicas y Ajá. sobre todo de la asepsia en los últimos años. Por eso ha aumentado el nivel de vida del ser humano, ha aumentado Ajá. la temporalidad de estancia en este mundo. Okey. Ujú. Pero a ver, por ejemplo, a ver, adentrándonos un poquito más por ejemplo, la soberbia, que es en donde estábamos, ¿no? Ujú, sí, sí. Porque yo veo que tú dices, bueno, hay una parte que es buena, es positiva, porque, Ujú, por ejemplo, la sal lo va a matar, ujú. entonces da la vuelta, pero el azúcar me imagino que lo va a alimentar y entonces es bueno que lo envuelva. Sí, Y yo creo que todo tiene que ver con un equilibrio, sí, tío, claro, con claro, encontrar como el equilibrio exacto. Pero a ver, por ejemplo, enfocándonos a la soberbia, ujú. ¿tú qué ves, como qué causa un poco la soberbia y cómo la ves en la letra? Vamos a empezar con Ajá, el ajá, instinto de sobrevivencia. ajá. A ver, okey, Supervivencia, vale. ¿no? Entonces, ¿qué trata el hombre? Pues de ser, Ajá, en la especie humana, el hombre, por ejemplo, trata de ser el macho okey, alfa. ujú, La mujer trata de ser la mujer alfa de ujú, alguna manera. O ujú. sea, ¿qué intentamos ser? Ser lo mejor, Ajá, ¿sí? ajá. Podemos, ahora de todo, últimamente he visto unos videos horribles Ajá, de niños abusando de otros niños, de golpeándolos, y sí. ese deseo está sobrepasado. Okey. No está encauzado a la sobrevivencia del individuo, sino que está fuera de control, está fuera Ajá, de orden. ujú, Entonces estamos buscando nosotros el superarnos y vamos a superarnos hasta llegar al momento en el que no seamos un lastre, una carga para la humanidad, para ujú, nuestros que nos estén a ajá, nuestro alrededor. ujú, Qué bueno que podamos ser los líderes llevar a un equipo de fútbol a que triunfe. okey, Está muy bien, ujú, pero podemos tener la necesidad de llevar a este equipo a que triunfe
y que si no triunfe le rompa la cara a los, a los opuestos, a los contrarios. Estamos sobrepasando Ajá. los parámetros. ¿Dónde los encontramos esos parámetros que son de bienestar para la humanidad? Ujú. ¿Sí? Tenemos que utilizar todas Ajá. nuestra inteligencia y nuestras facultades de armonía para que estos instintos no sean negativos para nosotros. Ok. Porque el liderazgo es bueno, ¿no? El- El saberte bueno en algo, pues es bueno. Mm. Ser líder en algo, pues también es bueno. Lo que está mal es cuando, bueno, es que ahí ya entraría la envidia, ¿no, tío? Sí, sí. Pero lo que está mal es como, Entramos a yo quiero ser el sí, único y yo quiero, sí. y si tú me sobrepasas en esto, ¿no? Pero para mí la soberbia tiene que ver más con cuando, o sea, como la vanidad, bueno, un poco la cuestión de la vanidad y la cuestión de hacer sentir al otro inferior que tú, Mm, Bueno, soberbia ¿no? viene de superbia, Ajá, de ser ok, superior ok. superior a los que están a tu Exacto, como alrededor. me siento Sí, superior, y a ti te sí, siento inferior, sí, y ¿no? no solo me siento, Ajá, tengo que demostrar que ajá, soy superior. ajá, Entonces ahí está la soberbia. Está bien que deseemos ser superiores a los demás, está bien, pero ¿hasta dónde? mm, Esa medida viene con el instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia es tan vasto ajá, que tiene que ver con la supervivencia de la especie, con la supervivencia de nosotros, con la supervivencia del grupo que estamos aquí. ujú, Entonces, tenemos que determinar, ajá, y el instinto está totalmente planificado en la ujú, naturaleza ujú, para que sobreviva la especie. Entonces, ujú, cuando nosotros nos sobrepasamos en algo, vienen los de alrededor y nos dan palos, ajá, nos están ujú, ubicando, ujú, ¿sí? ujú, Entonces, la soberbia se va a quedar limitada cuando empiece a dañar ujú. a la soberbia de los demás, Ok. ¿sí? Lo que pasa es que me cuesta Sí. trabajo ver la soberbia como algo bueno, tío. Me cuesta Bueno, trabajo como que siento que lo ideal es que todos nos sintamos, pues, realmente iguales, aunque tú tengas un talento especial y brilles en ese talento y está bien, como que es, o sea, el que seas muy bueno en algo no te hace superior a nadie, porque, por ejemplo, el nazismo, el racismo, todo eso, pues, nace sí, de pero no es ser eso, ¿no? ¿eh? ¿No? A ver. No es ser superior, es tener la fuerza, Ajá. el deseo de ser siempre superior, ¿eh? Okey, ¿Sí? como de superarte a ti mismo, Sí, sí, así se llama, ¿sí? sí, sí, Okey, no puedo yo decir que sea buena sí, la soberbia. ajá, En primeras, porque tú me dices que no, ujú. yo te digo, tengo que respetar y además. No, 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 te digo, yo lo siento, Sí, pero no sí, no no. hay una realidad que diga: No, "No, yo estoy bien", no. no, tienes toda Ajá, la razón, ¿eh? ajá, Tienes ajá, toda la razón. ajá, Sí, tienes razón, pero la soberbia es eso, por eso se trata de un pecado. ajá, claro, Cuando está la soberbia mm, subiendo a un nivel, pues está considerada ya como un problema. Sí, claro, exactamente eso claro, es. Ahora, eso tiene tiene sus bases asentadas en el instinto de conservación ajá, y en los tropismos, en el ujú, deseo de pasársela bien. ujú, Entonces siempre tratas de tener, porque es muy extraño, por ejemplo, el deseo de que, ahora que estoy buscando casa, ajá, ajá, el deseo de tener una casa que sea muy grandota ajá, y que ajá, sea ujú, ostentosa y que esté en un barrio. O sea, eso a mí ajá, se me hace pues que te quitan, te priva mucho ujú, de la felicidad de poder encontrar la casa que necesitas, ajá, ¿sí? sí, sí, Esa es la sí, soberbia, ¿sí? okey, okey, Sí, te priva de muchos, te priva de muchos placeres. ajá. Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Estos cochinos aparatos, estos nunca los he sabido manejar. Okey, Sí, sí me explico, ¿verdad? Esa sí, te priva, es un problema, cuando no ujú, lo manejas bien, es un problema. Sí está bueno que busques una casa. ¿Cuál casa? Pues la mejor casa ujú. para ti, Claro, ¿sí? claro, claro. ¿Que el mejor barrio? Pues el mejor barrio para ti, que puedes decir, bueno, lógicamente no va a ser Las Lomas o Pola, va a ser el mejor barrio para mí, un barrio en el que pueda desempeñarme bien Ujú, ujú. con la gente que pueda yo adaptarme bien, todo, Claro. ¿sí? Que además en la soberbia, como tú dices, pues que su límite es la soberbia de los otros, tú dices. Ujú, Pero simplemente yo creo que, por ejemplo, pienso en un actor o en alguien muy famoso, ujú, gente que está pues ya subido a la fama.
y pues realmente necesitan a alguien que le ponga los pies en el piso, ¿no? Que lo aterrice. De por sí la soberbia como que no cae muy bien en general a la gente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto que tú dices también, porque creo que además socialmente los valores que ahorita que vivimos socialmente, es como que tú eres esa gran casa, tú eres ese gran coche, tú eres, ¿no? Como que se confunde. Sí. Y eso es parte de la soberbia, ¿no? Eso es parte como decir, miren qué gran casa, o miren qué gran coche, o miren qué chava tan guapa me conseguí. Sí. Entonces, que tiene que ver como con la parte de la presunción o de la vanidad, Pues o no es que forzosamente. presunción y Ajá. todos son cosas bien etéreas, no se pueden definir si no son para una determinada persona Ajá. y en determinada circunstancia. O sea, son adjetivos. Ok. Son adjetivos. Fulanito tal es muy presuntuoso. Pues, puede que sí, puede que no. O sea, ¿qué es el presuntuoso? Él está logrando lo que quiere y está dañando a los demás. Pues ahí están, son parámetros que vamos a tener que medir nosotros, pero finalmente la soberbia es una de las fuerzas que tiene el ser humano Ok. para lograr su supervivencia, no solo su supervivencia, la supervivencia de la especie. Ok. Ahí está el punto. El Ok. punto débil es que el punto fino no es que es tu supervivencia, es la Ajá. supervivencia de la especie. Ok. Y la soberbia se requiere. Ok. Es bien importante que todos estemos deseando subir Ajá. hasta donde sea bueno para la especie. Ok. ¿Sí? Ahora, su origen, alguien que es soberbio es porque de origen, ¿qué le sucedió? Sí, ahora, la soberbia ya como problema, Ajá. vamos a suponer que un padre que tiene mal calculado su deseo de superación y que le pasa al hijo valores equivocados, un padre. Ok, el padre muy bien está actuando, le dice, no, es que cómprate el mejor, no, ese carro, no, hombre, ¿cómo andas con ese mugre carro que tienes? Se ve tan feo. O sea, eso, tenemos un padre, pero tenemos una madre. Y la interacción que se muestra en la escritura del padre con la madre es la que te va a dar el verdadero valor cuando tú eres antes de los 3 años, antes de los 4 años, cuando no tienes capacidad de reflexión, cuando no tienes capacidad de moderación y recibes todo como dogma casi, recibes todo como una manera de ser cuando estás con la mamá, cuando estás con el papá, y viene el papá y da algo y la mamá reacciona de determinada manera, está dándote a ti una forma de reaccionar ante ese problema. ¿Sí? A ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, llega el papá y ¿por qué no has hecho una muy buena comida? La comida que estás haciendo es una comida de pobres. Ya. Entonces, el niño está absorbiendo las respuestas de la madre. No tanto el efecto del padre, sino el niño siempre va a tender, cuando es chico, y no sé si sea ley psicología o es una ley que yo he creado, que en aliarse al más fuerte. ¿Sí? Si la mamá ha sido dañada por la actitud del papá que llega agrediendo, el niño no se va a querer parecer a la mamá. Va a adoptar la actitud del papá, aunque no sea más que referencia, si es un carácter muy débil él, no va a ser más que un complejo. Un complejo de inferioridad porque se está poniéndose en el lugar de la mamá dañada, pero en realidad está adoptando el papel del ganador, del dominante en la posición. Esto actúa mucho en los matrimonios del padre golpeador. El padre golpeador, ¿por qué razón un padre golpeador trae a un hijo golpeador después? Porque pues copia ese mismo. Se está aliando, está diciendo, hay una lealtad, me conviene para mi sobrevivencia más estar en el lado en el lado del papá que en el lado de la mamá. Ahora, cuando hay muchos hijos, hay quienes copian el lado del padre y hay quienes copian el lado de la madre, ¿no? Hay quienes son leales más a la mamá. No, todos copian el mismo lado, nada más que unos que son caracteres más débiles. Unos lo adoptan con sumisión, pero en realidad están deseando el otro lado. ¿Sí? Están actuando con cierta astucia, se vuelven ladinos. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de alguien que adopte el lado de la madre, pero pues también en lealtad con el padre? Sí, no, el lado de la hija, por ejemplo, la hija que se casa, finalmente se casa
era hija de un padre golpeador, y se casa con un hombre muy bueno, que la quiere mucho y la chiquea, y empieza, ay, fulanito, es que y empieza a molestarlo, a Ok. molestarlo, a molestarlo, Violencia pasiva. a molestarlo, No, perfecto. hasta que Ajá. responde el papá Ujú. con la respuesta que ella espera, y entonces ella se empieza a poner ya contenta. Esa es la forma de, se llama, lo van conformando al papá, lo van condicionando al esposo a que se comporte como el papá. O sea, inconscientemente busca ese tipo de atención. Sí, Como una atención violenta porque es como recibió el afecto. es como recibió el afecto en la Ajá, infancia, lo está ok. condicionando, Ok. lo está condicionando, y entonces es que eres muy aburrido, es que no sirves para nada, eres un inútil, ¿cómo te dejas? Y al ratito, y reájale. Ok. Y entonces ya, ay, qué bien, ahora sí te quiero, Y ¿no? lo interesante es que todo esto es súper inconsciente, ¿no, tío? Todo Claro. esto, nadie es No. tan consciente. O sea, ¿por qué me encontré un esposo como mi marido, como fue mi papá? Sí, sí. ¿No? Un esposo que fue como mi papá, pero a lo mejor no era, sino lo hicieron. Sí, no, tú lo hiciste. Ujú, ¿Eh? ok. Tú lo hiciste, tú lo Wow. conformaste para tener la tranquilidad Ujú. del pasado, en la que te desarrollaste. Porque hay esta tendencia a buscar lo mismo. ¿Siempre? Sí, ¿O sí. qué? ¿O es por el instinto de No, supervivencia? la forma como recibiste el afecto. Ok, ok. Acuérdate que pues, somos seres afectivos, el contacto Ujú. con sociales es necesario. Aunque seas introvertido, necesitas la convivencia y el ser aceptado por tu grupo. ¿Y esto se puede quitar, tío? El momento en el que tú te das cuenta, Ok, ¿sí? ok. O sea, es tan fácil de quitar como, no así de que yo te diga, es que te Ajá. estás golpeando porque te dejas golpear. Va a decir, no es cierto. Ujú. Pero si esto lo va a mejorar en 2, 3 años, a lo mejor de una terapia Ujú. psiquiátrica, a lo Ujú. mejor se va a dar cuenta y Claro. ¿sí? O sea que el punto es darse cuenta para poder Sí, superar todo esto. es Está lo muy que es interesante. el principio de la psiquiatría después, Claro. ¿sí? Y de la psicología De la psicología, también. sí, sí. Sí, Pues bueno, sí, 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 sí. está muy interesante, muy interesante. Entonces, hay un complejo de inferioridad detrás Ujú. de lo que es la La soberbia soberbia. y también por el instinto de supervivencia, porque así lo viviste, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Y la que sigue, ¿quieres decir algo más de la soberbia o No, nos vamos a no, la que porque se van a ir Ajá, sí, complementando. órale, perfecto. Son todos parte de lo mismo. Muy bien. La avaricia viene ahora. La envidia creo que es la Soberbia, siguiente que avaricia. hablas. ¿La avaricia? Soberbia, Ok. avaricia, lujuria, envidia. Ajá, Soberbia, ok. avaricia. Platícame de la avaricia, La tío. avaricia, el deseo de conservar y tener lo que Ajá, tienes. ujú, ujú. Y si consigues algo más, guardarlo y acumularlo para ti. Ok, y mejor si nadie se da Mejor cuenta, si nadie se da cuenta, ¿no? o sea, es para ti, Ajá, para ok. tenerlo para ti. Ujú, La avaricia. ¿Sí? El avaro lo conocen en psicología como el sádico, mm, ¿sí? ok. Es el que no gasta un centavo y además tiene siempre contado la ayuda que le da a los demás, demasiado sobrevalorada la ayuda que les da a los demás. Ahorita estoy leyendo en un libro, Ajá, precisamente los personajes, ¿sabes? Que sacan son del avaro, ok. sí, sí, Ajá. en el que tiene guardado su caja abajo de la casa y cuando queda solo va y abre la caja Y cuenta el y dinero. ve su dinero y ¡guay! Sí, 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 es la avaricia. Ok. La avaricia es básicamente un temor, Ujú, es un temor ajá, a la carencia. a la carencia, Ujú, pero no es a la carencia, finalmente es un temor a la vida, a perder la vida. ok, a ver, explica eso. Sí, 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 porque no es, porque no sería tan fuerte, no Ujú, sería ujú, un temor a quedar sin las cosas, no sería tan fuerte si no fuera un temor a degradar la propia vida, ok. a acercarse más a la muerte. ¿Y por qué da este temor? Eh, Todo tiene origen Ujú, siempre, bueno, ujú, el deseo de sobrevivencia, la ujú. madre y el padre, Ajá, siempre. ok, ok. Yo conozco gente que pues a fuerza vas conociendo matrimonios Ajá, en el que el papá, oye, fulanito, préstame dinero para ir al súper. ujú.
Ujú. Y, Ajá, y ajá, con 3 pesos te alcanza. ajá, ¿Cómo con 3 pesos? ajá, Y con 3 pesos te alcanza. Ya, bueno, es la avaricia, ajá, ¿sí? ajá. Es el deseo de que tú tengas tu sobrevivencia completa, que bien, te estás olvidando también de la sobrevivencia de la especie, ¿eh? Ok, Cuando estás fijando en la sobrevivencia de la especie, empieza a moderarse el instinto claro. de la avaricia y empieza a juntarse para que tenerlo para la casa y cuando empieza a abrirse va conformando un grado de felicidad para todo el grupo. Porque ya hay como que me importa no solamente mi supervivencia, Sí, sino la supervivencia del otro. de Pero, ¿y por qué es este terror a perder la vida? Dices que viene de papá y mamá. A ver, dame un ejemplo. Ajá, qué tal que te quedaste ajá, ajá, exacto. sin comer bastantes días Ujú, porque no tuviste la economía de guerra, ujú, cuando hubo una carencia total en el país donde estuviste, ujú, el quedarte sin dinero durante mucho tiempo, empieza a surgir deseos de tener ujú, guardados. ujú, No claro. siempre es eso, eso también se va a referir a la gula, por Ajá, ejemplo, ajá, ¿sí? claro, claro. Porque son deseos de protegerte a ti, Ujú, proteger a la especie y proteger el. Cuando se refiere a ti es porque hubo un impacto fuerte ujú. respecto a la vivencia entre tus padres, Ajá, sí, claro. en el que se exagera el. Tuvo que haber como un trauma de carencia Ajá, muy fuerte en alguna generación, yo me imagino que no sí. forzosamente quizás tus padres, sino que quizás los abuelos y demás. Por ejemplo, recuerdo algún testimonio de una persona que su mamá era huérfana desde Ujú, chiquita. ujú, Entonces, pues tenía que conseguir, lo que conseguía era mucho trabajo, ¿no? sí, Y luego tiene muchos hijos y pues casi el marido no participa. Y entonces, pues hay esta de cuidar la economía muy fuerte, muy fuerte. sí. Y de trabajar mucho por una economía y al grado que pues el sentido de vida consiste en cuidar lo Ujú, que se, y en trabajar ujú. tanto que ni hay descanso. Entonces, esto tendría que ver con todo ese trauma y pues esos mensajes que se dan, ¿no? Por generaciones sobre cuidar el dinero y, Sí, pero por ejemplo, eso está bien. ajá. Eso está bien. Si tú tuviste un trabajo y cuidas tu dinero, está bien. Pero La cuando es en avaricia, exceso, la avaricia es ya un trascendido, es un problema ya personal, ya ujú, personalizado una percepción equivocada de la ajá. realidad. Ok, O o sea, sea, puedes tener ya mucho dinero, estar muy tranquilo, ujú, pero tienes ese sentimiento de que, es una sensación ajá, ya, ajá, se convierte en una pasión, ok, ¿sí? ok, En algo que no sabes manejar, mm, algo que tu sistema cerebral y ujú, ujú, es lo que sea, ya no te permite ubicarte bien. ujú, Entonces, nunca vas a tener ya lo suficiente. ujú, ujú, Nunca vas a tener lo suficiente para. Yo conozco gente que una vez que consiguieron lo que tienen, todo se vuelve pan sobre hojuelas, miel sobre ujú. hojuelas de nuevo, Claro, ¿no? claro. Pero hay personas que no, que nunca, y llegan el día de su muerte y están todavía contando su dinero aquí, guardándolo y escribiendo recados para que no se vayan a quedar con la. Y luego ni siquiera lo disfrutan, ¿no? No, 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 no. Fíjate que me acabas de recordar una persona que, bueno, esta persona conoció a otra persona. Sí, sí, un amigo de un Y amigo. un amigo Sí. que me cuenta que tiene ya varias casas, tiene, bueno, una cuenta ahí, Mm, no sé si en Islas Caimanes o qué, mm, enorme, tiene mil cosas y se viste de manera muy pobre. sí. Todo el tiempo tiene que ver de qué forma evade impuestos para que no le saquen. Bueno, se hace unas bolas, pero no disfruta ni las casas, ni disfruta la Sí. vida, ni disfruta vestirse bien, ni nada, porque es acumular, acumular, acumular. Ujú, A esa pasión sí. te refieres, ¿no? Sí, todo tiene que ver con un Ajá, instinto ajá, de ajá, sobrevivencia ajá. mal valorado, Ok, que está mal enfocado ok, y además que cuando tú conviertes ese instinto de supervivencia ajá, en el instinto de supervivencia de la especie, ok, se arregla todo. ok, ¿Sí? ok. Cuando es un instinto de supervivencia tuya,
fue por alguna cosa que tú perdiste contacto con la realidad. Ok. Entonces tiene que ver con un padre muy dañero Ujú. y una madre muy sumisa, Ok, ¿sí? ok. Que te hace, como siempre, Ujú. adoptar la posición del padre agresivo. Ok. ¿Por qué golpeas a tu mujer? Pues no más, ¿no? O sea, se pierde ya el sentido de la realidad y se convierte como en un mito, como en un símbolo. ¿Sí? Ya no tienes manera de salir de él Ujú. porque no estás pudiendo dirigir ya tu mirada a lo que es la sobrevivencia de tu familia dentro de la sociedad, de la colonia dentro del, estás perdiendo una capacidad de enfoque. Ok, sí, te pierdes de la realidad, del Sí, piso. sí. Ok, está muy, muy interesante. Esto se enfoca mucho al sadismo, ¿eh? Al sadismo, Ok, y la relación sádico-masoquista exacto. entre un padre y una madre, Ajá. que hacen que el niño Ujú. se alíe con el padre y a veces la niña con la madre, ¿sí? Ok. Generalmente con el padre, pero hay adoptan la posición de la madre, porque así es como manipuló como sobrevivió Ajá. a las actitudes del padre. Y siempre un masoquista va a buscar un sádico y un Sí, sádico a un sí, masoquista, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ajá. Finalmente, cuando estudies la homosexualidad, Ujú. vas a ir a darte cuenta de esto, ¿no? O sea, existe el masoquismo el sadismo y el masoquismo como bases Ajá. supletorias de esto, ¿verdad? Son Ajá. como bases explicatorias. Pero no es que todos los No, homosexuales no, no, tengan, no, no. no, puede, Ujú. no, no, Ujú. no, no, yo eso sí no me meto Pero porque pero ¿ves algo de fondo? pero sí, no, cuando hay el sadomasoquismo puedes detectar una homosexualidad, Ah, no al sí. revés. Cuando hay que, O masoquismo cuando, y sadomasoquismo ajá. encuentras raíces de homosexualidad, no al revés, de al Ok, revés no lo ok, veo yo, ok, ok. pero sí cuando ves estas razones sí Ah, qué interesante. encuentras explicaciones. Ah, ok. Encuentras explicaciones. Sí, 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 explicaciones. Ujú. No me meto más para allá Ajá, porque es ajá. políticamente incorrecto. Sí, ok, sí, te entiendo Sí, perfecto, sí. pero está interesante Sí, porque, bueno, tú analizas una serie de factores que dices, bueno, está interesante que encuentres esto cuando encuentras aquello, ¿no? O sí, sí, sea, sí, porque ujú, todo es lo mismo, ujú, es como una realidad holística. Y ajá, no, nunca puedes aprender grafología. ok, Si no lo ves ok, todo ujú. como un bloque completo, Sí, porque además has visto millones de letras, yo sí, creo. sí, sí, No sé si sí, millones o miles, sí, pero pues tú vas como diciendo, bueno, cuando me da esto, se sí, sí, relaciona un sí, sí, poco, sí. ¿no? Vas haciendo Clasificaciones. deducciones estadísticas, Ok, ¿sí? ajá, De 10 que he visto de esto, que tienen esto, 10, 9 son esto y 8 y 2 me explican las explicaciones de este lado, o sea, claro. vas viendo, Sí, no, no es forzoso, no, pero no es puede ser forzoso, cierta. pero se sigue, Ok, ¿sí? pues muy interesante, tío, muchas gracias. Vuelves a hablar del papá sádico, la mamá masoquista, O al revés, o al contrario, o al ¿eh? O revés, al o al revés, sí, revés. sí, sí, Y sí. también se da entonces en la soberbia y se da igual en La en la avaricia, avaricia. con su modalidad, Ajá, ¿sí? ajá, Luego la lujuria, ajá, el deseo la lujuria es de ajá, los pecados capitales más difíciles de definir porque ajá, la ajá, lujuria viene de lujo, de ajá, luxus, ok, de tener demasiado, de salir con togas y con todo. Tiene que ver con el complejo de inferioridad ajá. generado en mi infancia, en el que el niño fue muy socavajado y de Mm, repente obtuvo alguna satisfacción, mm, algún afecto porque la mamá lo chiquió y, ay, que me lo vistió con moñitos ujú, y la mamá lo floreó mucho con un moño. O ujú, sea, viene la lujuria viene de ahí, mm, viene derivado siempre de la forma como sobrevivió mejor ujú. circunstancias difíciles el niño. Ok, ¿Sí? ok. Pero a ver, platícame más allá de eso, de la Como, lujuria, porque mm, la lujuria también tiene que ver con toda esta parte sexual, ¿no, tío? Con todo, es como que, instintiva, es que muy curioso, sexual, muy de buscar el placer, ¿o no? es que Ah, curiosamente, ajá, para mí, ajá, Freud tenía razón ajá, en ajá, muchas cosas. ajá, La necesidad de vida, ajá, pues, su origen está en
la necesidad de relacionarse sexualmente. Ajá. De ahí proviene el principal elemento Ujú. de vida Ujú. que tiene el ser humano. Ujú. Se llama productividad, Ujú. se llama reproductividad, Ujú. y la productividad deriva de ahí. Si el hombre tiene deseos Ujú. de reproducirse, va a tener deseos de producir. Ok. Es básicamente un principio, Ujú. y y es el principio más elemental de la sobrevivencia humana. Ok, sí, la La reproducción. reproducción, ¿sí? Ujú. Entonces obviamente, la persona madura Ajá. es la que tiene Ujú. mejor capacidad para relacionarse Ujú. en pareja Ujú. y con su sociedad, Ajá. ¿sí? Ujú. Eso es principio elemental, y es el principio contra el que van todos los excesos de los pecados capitales o de Ujú. las pasiones Ujú. capitales. Ujú. Es el principio contra el cual va todo eso, Ajá. ¿sí? La soberbia, la avaricia, la lujuria. La lujuria. Ajá. Entonces, cómo va a ir en contra de la relación de matrimonio o de pareja? Ujú. Pues porque no necesita más pareja que él. No necesita más pareja que él. O Sí, sea, se satisface a sí a sí mismo. mismo, Ajá. Ujú. tiene suficiente en sí mismo. Ujú. Suficiente, entre comillas, porque va a ser una persona totalmente infeliz, porque no tiene la capacidad de ingresar al núcleo humano Ujú. al cual pertenece. Mm. Pero pues él con esta visión, es que es muy brillante. Ajá. Yo veo por ahí un asesor por ahí Ajá. que sale con un gorrote que tú dices que, pero Ay. mira tú. Entonces estamos hablando de la lujuria. La lujuria tiene que ver con la sobrevivencia de la Ajá. especie, Ujú. obviamente, Ujú. porque se relaciona profundamente con el acto sexual. Ok. La lujuria tiene mucho que ver con un deseo Ujú. goloso Ujú. de tener los placeres y los gustos Ujú. generalmente relacionados con el acto sexual, que se habla mucho en la historia en la historia de la humanidad, con los reyes y todo, que han echado a perder sus vidas y todo por la Ajá. lujuria, Ajá. ¿sí? Ujú. Entonces la lujuria tiene que ver con con el instinto de conservación. Igual volvemos a hablar, este instinto de conservación, cuando se aplica a ti solito, Ujú. empieza como un motor que está fuera de control, y empieza a generar nuevas necesidades, pero se termina quemando el motor. Eso en electrónica hay unos motores que cuando no les pones tú Ujú. que se disperse su energía hacia otras cosas, se quema el motor porque no tiene nada que lo detenga. Qué interesante. Entonces Ajá. empieza a correr más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, Ujú. y se quema el motor. Ujú. Ujú. Entonces, la lujuria, igual que todas las pasiones, Ujú. Ujú. si no tienen un límite y un objetivo, Ujú. se vuelven unipersonales y terminan destruyendo al individuo. Ok. La lujuria, cuando está bien llevada, es una persona que es muy agradable para su pareja en su matrimonio, que es muy agradable para su entorno, que es muy productivo, que genera clubs, que genera relaciones, reuniones, cuando está dirigido hacia la conservación de la especie. Ok, y hablas un poco, ahorita me viene a la mente, pero no sé si tenga que ver, como saber subliminar o no. No, Es yo, como alguien que es muy agradable, muy sí, productivo, muy, o sea, porque esto, digamos, en el otro sentido sí, podría ser alguien pues muy desmadroso, que se acueste con sí, medio mundo y demás, pero si lo sabes sublimar o sí, no. sí, lo que pasa es que yo Ajá. ya perdí el contacto con el sublimizar, que era Ajá. lo que se usa. Yo uso más aterrizar, Ok. bruscamente aterrizado, la línea recta en la grafología. Ok. Si no sabes aterrizarlo y hacerlo, Ujú. es enfermo, porque Ujú. la enfermedad precisamente es salirte Ujú. de tu línea terrenal. Ok. Cuando buscas todas las cosas los ideales, está mal, no, no, las cosas no son ideales, las Ujú. cosas están hechas para aquí, entre tú y yo, entre yo y mi barrio, eso es aterrizar las cosas. Ujú. Sublimizar es como se sublimiza en el ¿Cómo? sueño. Te acuestas y sueñas, ay, qué bonito, yo voy a abrir un club aquí. No,
la verdadera lujuria, Ajá. la verdadera utilidad de la lujuria es cuando tiene tanta fuerza Ujú, para que salgas y te luzcas ujú, con una obra de caridad, ujú, con una creación de un centro vacacional o de un centro ujú, educativo. ujú. ¿Sabes quién era tu abuelita en ese sentido? Era muy lujuriosa. Ella Ajá. nunca estaba parada, siempre quería hacer algo por aquí, por acá. Entonces, eso yo pienso que es la base de una buena felicidad y de una vida larga. Pero entonces, ¿cómo describirías lujuria? La lujuria es el deseo de tener más, de Ok. tener lujos, Ujú, lujos, ¿sí? ajá. Pero mi abuelita era lo contrario, en ese No, sentido. O sea, no tenía tantos lujos, pero pero ¿qué tal quería que creciera la colonia, que creciera la casa? exacto. ¿Cuándo se cerró la puerta de la casa? Nunca se cerró Pero la puerta. entonces no es tener más para tu fin No, personal, como sería en la avaricia, sino claro. es tener, dar más, ¿no? Yo Sí, diría que dar más, es la sobrevivencia ¿no? de la especie. Especie, no de personal. La Y es especie hay que ver. sobrevivencia, ¿eh? En Ajá. la sobrevivencia entras tú. Ujú, O sea, la lujuria tiene que tocarte a ti. ok. Tienes que pasártela muy bien, Ujú, pero tienes que ver, bueno, naturalmente se va a expandir ajá. al bien de la comunidad. Ok. Naturalmente, cuando está bien encausada, cuando el sexo está bien Ajá. encausado, Ajá. va a ser feliz a tu esposa, a tus hijos y a tu comunidad. Va a salir una pareja exitosa, van a tener hijos, Ujú. o sea, Pero eso, también estás bien tú, sí, ¿no? porque Ujú, es por la ujú. sobrevivencia de la especie, Ok, de la ok, especie. perfecto. Creo que todo se puede centrar en eso, ¿eh? Sobrevivencia. Bueno, empieza el Ajá. principio de la vida, el Ujú, vital, de la ajá. de Rexon, que todo quiere tener vida, todo quiere. Sí. Y luego que esa vida se mantenga, Ujú. luego cómo se mantenga y además que se mantenga bien. Ok. ¿Sí? Ahora, tú me hablas del aspecto sano y positivo de la lujuria. Ah, El aspecto más enfermo es otro, ¿no? es El, que tú el le, aspecto enfermo. sí, pues lo siente la comunidad, Ujú, se daña la comunidad, se daña la persona que está contigo, dañas al medio, ujú. dañas la, la- toda la pasión cuando está sobrepasada, Ok, daña, a ti sí te daña, pero tú no te das cuenta, ok. pero sí, sí provoca daños, ¿Y provoca, el origen de la lujuria cuál sería en cuanto a papá y mamá? eso es, sí, 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 pues eso desde luego Ajá. son los mensajes, la forma como los da el papá, Ujú, la forma como los da la mamá, ujú, la forma como los recibe el cónyuge ujú, y la forma como esto se proyecta en la especie, ujú, ¿sí? O sea, una búsqueda de ir al mejor restaurante, ujú. de que el papá se queja porque la sopa no está bien en el Ajá, restaurante ajá. y llama al mesero, se ofende al mesero y el Ujú. mesero le trae un regalo y todo esto va siendo Okey, lujuria okey. y cómo se proyecta, pues como lo adopta el niño. Hay niños que Mm. son pasivos, Ajá, lo adoptan quejándose de todo, ajá, nunca está viendo ajá, las cosas, o ajá. otros niños que son muy agresivos con su medio, Ujú. esa es la forma. Entonces, tiene que ver más con lujo, o sea, sí Yo tiene digo que que ver yo más digo que con tiene que lujo ver el con el lujo, okey, 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 luxurious, okey, sí, perfecto. lo brillante, lo Ujú. envolvente, lo Ajá, que toma, lo que te da prestigio. pues muy padre. Sí. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya tuvimos un corte por ahí porque se nos fue la luz, vamos a ensamblar las 2 partes, pero bueno, ahorita ya estamos terminando en cuestión de tiempo, pero yo creo que vamos a hacer un segundo programa, porque nos faltaron todavía algunas emociones capitales, nada más creo que repasamos 3, ¿no? Bueno, Sobre- la soberbia, la avaricia, la lujuria, creo que la envidia no la Falta tocamos. la Sí, ira, faltó la ira, la gula, gula, la la pereza. envidia y la Entonces, pereza. vamos a hacer un segundo programa, en donde vamos a tocar estos otros, porque somos muy platicadores, ni modo, y no nos dio tiempo, pero bueno, espero les haya gustado mucho este programa. Yo lo disfruté mucho, disfruto mucho platicar con mi tío. Disfrutamos mucho yo con mi sobrina. Está muy padre y bueno, espero que tú, Radio Escucha, lo hayas disfrutado también. Y bueno, pues nos vemos, esto queda en continuará y que tengan un bonito día. Gracias, tío. Gracias Gracias, por tu Mónica. tiempo, por tus conocimientos, me encantó. Y bueno, pues que estés muy bien. No sé si quieras decir algo para.
finalizar. No, pues que espero haya sido de alguna utilidad. Ok. Que tengan bonito día. Nos vemos. Bye.